Soy Camila Lambert, estudiante de periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza, y para este trabajo de prácticas profesionales decidí entrevistar a Laura Martínez Duque y Nadina Marquicio, dos directoras de cine que juntas produjeron un documental acerca de la primera pareja lesbiana que contrajo matrimonio en nuestro país, en Argentina. Tomé esta decisión debido a que me interesa el periodismo no tan tradicional, por lo tanto me gustó la idea de indagar acerca del formato documental que tanto me llama la atención, y estas dos mujeres me contaron de qué se trata este formato, cómo es que hay que llegar para lograrlo, qué camino hay que seguir, qué cosas hay que tener en cuenta y qué no, y sobre todo la importancia de fusionar lo artístico con lo periodístico, con la investigación, para poder crear un mensaje con contenido, un mensaje que pueda llegar a los espectadores creando efectos y generando efectos eficaces y duraderos. Laura Martínez Duque es directora de cine y también periodista, nacida en 1987 en Colombia. Estudió dirección de cine en Argentina y además se diplomó en documental de creación, y también estudiando luego un magíster en periodismo y comunicación social en Colombia. Además, es fundadora del colectivo Gallito Films junto a Nadina Marquicio, con quien también produjo el documental Juntas, del cual vamos a estar charlando en esta entrevista. Actualmente, además de trabajar como documentalista, escribe artículos sobre cine para distintos medios en Colombia y dicta clases de comunicación social en su país. Nadina Marquicio, por su parte, es argentina, nacida en 1985 en Santa Fe. Estudió dirección de cine junto a Laura Martínez en Buenos Aires y es una mujer multifacética que cumple las veces de rol de fotógrafa, directora, productora, guionista y sonidista en diversos formatos fílmicos. Tiene un amplio historial de producciones y colaboraciones en documentales, y junto a Laura Martínez también produjo, guionó y le dio sonido y vida al documental Juntas. Vemos que hay una delgada línea entre el cine y la vida. Salir del closet en los años 50, 60, 70 no era claramente lo mismo que salir en los 2000, que fue lo que nos pasó a nosotras. Básicamente yo lo único que sabía es que necesitaba estudiar algo que me hiciera levantarme feliz todos los días. Pensar que en el cine yo podía reunir todas esas cosas que me gustaban. O sea, yo sacaba. Bueno, estoy hablando con Nadina Marquicio y Laura Martínez Duque, que son ambas directoras del documental Juntas, que habla acerca de la primera pareja que contrajo matrimonio, pareja homosexual de lesbianas que contrajo matrimonio en Latinoamérica. ¿Cómo surgió el tema principal del documental? ¿Por qué eligieron ese tema y no otro? Bueno, en realidad con Laura nos conocimos en la universidad, estudiando cine, y empezamos a transitar juntas de alguna manera este aprendizaje, ¿no? y este conocer un cine diferente, un cine que no estuviera ligado a las narrativas tradicionales, y en ese camino empezamos a sensibilizarnos por diferentes temas, pero siendo nosotras mujeres lesbianas, en ese momento éramos pareja, era claramente un tema que para nosotras tiene que ver con nuestra vida personal, y entendemos que hay una delgada línea entre el cine y la vida, y que también poder contar ciertas historias también cuando nos atraviesan el cuerpo de la manera que nos atraviesa, por ejemplo, a nosotras, ¿no? El hecho de ser lesbianas y cómo nos paramos frente a una ley de matrimonio igualitario, qué nos pasa frente a una historia como la de Norma y Cachita, que es la que narra Juntas. Conocimos a Norma y a Cachita de una manera muy, muy azarosa y hasta graciosa, diría yo. Con Laura en una vuelta estábamos mirando tele, haciendo zapping, y estaban levantando una noticia de que se había inaugurado el primer centro de jubilados y pensionados gay de América Latina. Y con Laura nos miramos y dijimos, qué genialidad, o sea, claro, porque
bueno, en ese momento éramos muy jóvenes, negra, empezábamos a transitar los 20 y claro, siempre era relacionarnos con gente gay de nuestra edad, pero dijimos, claro, o sea, ¿dónde se juntan los adultos mayores, la gente de la llamada tercera edad? ¿Dónde se juntan? ¿Qué hacen? ¿Dónde están esas generaciones que también transitaron una historia muy diferente a la nuestra, ¿no? O sea, salir del closet en los años 50, 60, 70 no era claramente lo mismo que salir en los 2000, que fue lo que nos pasó a nosotras. Y resultó ser que la directora de este centro de jubilados que se estaba inaugurando, que se había inaugurado, era nada más ni nada menos que Norma Castillo. Nos acercamos a este grupo de personas, a estos adultos mayores, tal vez sí con la intención de hacer algo por ahí, pero frente a conocer a Norma y a Cachita, es como que inevitablemente todo fue como, nada, desarrollándose por otro lado. Perdón, ¿estaban estudiando cuando arrancaron a hacer el documental? Estábamos haciendo un diplomado en documental de creación y empezamos de hecho a desarrollar un poco la historia, a ver un poco cómo podíamos contar la historia del centro de jubilados gay, y en el medio Norma y Cachita se casan, o sea, casi que ni nos contaron, fue una bomba que ellas tenían, porque lo tenían que hacer de esa manera, tenían que hacer como unas movidas ahí en la jurisprudencia para que no nos echaran para atrás. Entonces ellas aparecen casadas y nosotros vamos viendo a nuestras amigas convertidas en un fenómeno mediático, y ahí empezamos a pensar, sobre todo, pues obviamente como los tutores del diplomado y los que nos acompañaron en el proceso, como ahí hay algo muy suculento, vayan por ahí. Yo en ese momento no sabía que iba a terminar siendo periodista. Yo después volví a Colombia y estudié periodismo, me dedico al periodismo sin dejar el cine, y también doy clases de comunicación social y periodismo. Y es muy curioso porque hubo algo puntual con cómo empezaron a tratar los medios el tema de ellas, la noticia de ellas. O sea, cómo les hacían ciertas preguntas, cómo hablaban de ellas como unas abuelitas asexuadas que habían decidido casarse, como si fuera como una imagen, siempre decíamos con Nadina, muy tranquilizadora de esa homosexualidad, porque le hacían a ellas unas preguntas que no le hacían a la primera pareja de hombres casados por ley. Empezamos a ver que el periodismo nos estaba dando claves, pero claves de lo que no queríamos hacer. Nadina y yo no queríamos ni poner una cámara y hacer un simulacro de la relación de ellas, como diciendo, mira, es una pareja normal. Tampoco queríamos ponerlas a cámara y contar su testimonio, sacar fotos. Entonces llegó un momento en que teníamos una lista de lo que no queríamos hacer, un poco como tratando de separarnos de ese, digamos, ese fenómeno mediático que sí, por un lado, pues está poniendo una historia muy potente, pero la forma como es tratada y como el subtexto y como hay algo del discurso ahí que es muy peligroso lo que termina como cristalizando a veces los medios en su afán de llevarse esa nota y esa gran historia. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos nosotros acá? O sea, ¿cómo podemos contar esta historia con otros tiempos, digamos, con otras búsquedas? E inmediatamente dijimos, no, tenemos que, digamos, ir a donde está el corazón de ellas, y el corazón de ellas está en Colombia. Entonces hay algo de Colombia que tenemos que ir a recuperar, y hay algo que necesitamos que nos movilice a las cuatro. Teníamos una ruta y unos lugares que eran claves como en la historia de ellas, pero nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y también era un poco ese arrojo que queríamos, Nadina y yo, como emprender. Vamos a ver con qué nos sorprende esta tierra, además que yo soy colombiana, pero esas son unas zonas que yo jamás había conocido. Eso es una selva de otros tiempos, es una cosa como hasta detenida en el tiempo, que no es una historia, digamos que ese es el tema a veces con lo que a lo que nos han llevado los medios, a pensar en todo el tema de información, ¿no? Entonces cuéntame la historia, dime quiénes son, qué han hecho, dame todo masticadito. No, nosotros no queríamos hacer eso, sino más o menos proponer como unos estímulos más sonoros, más afectivos, y que en todo caso cada espectador haga un viaje y se pregunte si por su tierra amada, que se pregunte por ese viaje postergado, por su deseo. Era un poco de eso lo que queríamos, alejándonos de esa idea de contar la historia en términos de información y más sobre todo en términos afectivos.
¿Viajaron ustedes 4 a Colombia únicamente o alguien más? 4 nosotras y en Colombia, en la costa, pues nos esperaban una productora de campo, Gina, que es la chica que canta en un momento, Sí. y el sonidista. O sea, éramos un equipo muy pequeño, una familia, un grupito. Pasaron dos cosas. La primera, que Norma y Cachita, seres muy cancheros con la cámara, o sea, muy cancheros justamente por este entrenamiento eh, casi diario que ellas tenían al convertirse en la primera pareja de mujeres en casarse en Latinoamérica. Digo, venían medios de hasta, no sé, Corea, o sea, de repente a veces la casa se llenaba de periodistas de todas partes del mundo. Y por otro lado también, antes de ir a Colombia, nosotras estuvimos casi un año yendo a filmar a la casa, que en ese momento, en la casa donde vivían Norma y Cachita, que era en el barrio porteño de Parque Chas. Era una casa que en realidad era una casa tomada, que se había convertido en una suerte de centro cultural y cooperativa de trabajo. En fin, era un lugar donde transitaba mucha gente, pero además era la casa de ellas. Y nosotras íbamos, no sé, cada 2 semanas o por ahí si podíamos íbamos todos los fines de semana. No muchas horas, pero sí íbamos, hacíamos el ejercicio de ir con la cámara, ir con el trípode, sentarnos a charlar con ellas. Y creo que eso también de alguna manera generó como esa confianza también por parte de ellas en la cámara nuestra, ¿no? O sea, nuestra cámara ya era realmente una más del equipo. Se construyó, digamos, ese vínculo entre las 4 y la cámara participando ahí. Y bueno, y después, en realidad nosotras, como dijo Laura recién, no conocíamos Colombia y era un poco como, bueno, ir a ver qué pasaba, y por una cuestión de presupuesto tampoco podíamos ir antes a decir, bueno, vamos a armar este plan de rodaje con estos planos, o sea, no, era más de batalla, más de guerrilla, como de ir viajando e ir viendo lo que nos proponía el paisaje. Y creo que de alguna manera eso también trazó la forma que tiene el documental. Momentos como el de la casa, que yo recuerdo, o sea, que Laurita me dice, Viviana, apaguemos la cámara. Sí, total, tenés razón, acá no tenemos, o sea, no hay nada que filmar, o sea, es un momento muy de ellas dos y muy de nosotras también un compartir y un respetar, digamos, ¿no? O sea, un momento de llanto o de ciertas conversaciones entre ellas, de cierto reconocimiento de un lugar que claramente las movilizaba mucho, que ahí la cámara no tenía que estar. Entonces, nada, todo eso lo fuimos aprendiendo en el camino y creo que formalmente la peli también, digamos, no le corre el cuerpo a eso, sino que al contrario se hace cargo y se muestra como es. Después en la producción completa del documental, ¿cuántas personas habrán participado más o menos? Fue un trabajo súper artesanal porque la peli se hizo con 2 mangos, con 50, o sea, se gastó todo en el viaje. Y después, con Laurita, nada, editamos con Cristina Mota y después trabajamos la música, el diseño sonoro con Sergio Escobar, otro amigo, y un poco que se dio así, por eso te digo, no fue mucha más gente la que participó, o sea, claro, fue algo muy, muy artesanal. En el aspecto periodístico, tal vez vos, Laura, que estudiaste periodismo, me decís. Después de, si yo estuve 10 años en Argentina, fui a estudiar cine, me quedé 10 años trabajando, estudiando, después nos dedicamos al documental, hicimos este diplomado, pero volví a Colombia y ahí hice una maestría en periodismo. Y hoy un poco me dedico a hacer un periodismo que recoge y trae estos elementos del arte, muchos recursos del arte, que creo que son muy importantes para sacudir y conmover y tratar de generar algo, porque estamos en un momento difícil para el tema de la información, las historias, cómo contar. ¿Y qué, vos como profesional, qué pensás que tiene el documental distinto a otro formato para comunicar lo periodístico? Es complejo, el documental lo que nos propone es de pronto un tiempo, son otros tiempos. Yo creo que el periodismo es muy incisivo y eso está muy bien y uno llega
digamos, se acerca a un fenómeno, se acerca a unos personajes y sabe que se tiene que llevar algo, ¿no? Pero el documental te dice, ve, si hay otros tiempos, emergen otras cualidades, uno, digamos, puede generar un vínculo de otra manera y ahí pueden pasar otras cosas y eso también es importante y esa cosa de la historia ya y cuéntamelo ya y qué pasa ya y eso que entendemos como lo más atractivo de el documental te dice, mira, si nos tomamos otros tiempos, empezamos a ver otras cosas pasar, podemos recoger otras cosas, yo creo que tiene que ver con el tiempo. También tiene que ver, por lo menos en el documental que a nosotros nos interesa, que es el documental de creación, que parte mucho de, digamos, de una mirada propia, de decir, así es como yo miro el mundo, así es como yo miro este fenómeno, así es como yo quiero abordar a esos personajes, cada quien lo hace de una forma diferente. Entonces un poco como es cuestionar esa idea de neutralidad del periodismo, que me parece que es muy extraña, porque neutro no hay nada, cada vez menos, cuando hay tantos intereses económicos que por lo menos atraviesan los medios de comunicación, y es más que cada uno proponga su visión de mundo y que proponga, digamos, esa particularidad, es como yo, por mis condiciones, por mi bagaje, por mi experiencia, yo miro el mundo así y así te lo muestro. No es una verdad, es una versión del mundo y un pedazo de mundo. Entonces yo creo que es eso, que el periodismo y el documental se deberían encontrar más frecuentemente, ¿no? Que estamos buscando cada vez más historias que nos conmuevan y que nos den algo más, porque ya para el bombardeo y para el flujo de información, eso ya hay mucho, y es como un momento de ir ahí, no espere. ¿Por qué decidieron estudiar dirección de cine? ¿Estudiaron? Yo básicamente, yo lo único que sabía es que necesitaba estudiar algo que me hiciera levantarme feliz todos los días a ir a la universidad. Y después veo de qué vivo, yo no sé, o sea, el cine es complicado, uno no entiende bien a qué se va a dedicar, no es muy claro, pero yo miraba ese programa de estudios y yo decía, yo sé que durante 4 o 5 años voy a ser feliz, voy a estar absolutamente nutrida e inspirada y es lo que necesito para sobrellevar, digamos, los próximos años. Y finalmente el cine terminó siendo como, es un vehículo muy interesante para conocer la historia, para conocer, digamos, ciertas tensiones políticas. Uno a través del cine termina entendiendo mucho que tal vez cuando uno estudia otras carreras no llega tan fácil o de una forma como tan lúdica por momentos. Entonces el cine ha sido como, sí, por lo menos, por ejemplo, para la escritura, aprender a escribir en imágenes. Después eso me ayudó mucho para el periodismo porque uno termina como aprendiendo a escribir en imágenes, a describir escenas, a describirle al lector y al otro. Entonces, entender el mundo y que el mundo es una imagen y que todo es una imagen y empezar a cuestionar esa imagen, creo que es algo que te propone el cine que es fundamental. Sí, yo fue más por intuición que otra cosa. Pensar que en el cine yo podía reunir todas esas cosas que me gustaban. O sea, yo sacaba fotos, era así como muy inquieta, muy curiosa. Eh, nada, y venía de una casa donde el cine no estaba presente. O sea, no, y bueno, poder conectarse siempre y al día de hoy seguir conectándonos, ¿no? Con esa sorpresa hermosa que nos genera, ¿no? El ver una película y el sorprendernos. Creo que eso sí lo tuve siempre y como que las pelis siempre me despertaron así como un flash en la cabeza. Entonces ahí dije, bueno, listo, voy a hacer cine a ver qué la va esto. Bueno, Laurita empezó con este diplomado de cine de creación y conocimos un cineclub en Buenos Aires que nos partió la cabeza. Que ahí siempre decimos con Laurita, esa fue realmente nuestra universidad de alguna manera. O sea, el ejercicio de ir a ver este cine, un cine nuevo, un cine que hasta ver proyectado, no sé, cine en 16 milímetros, o sea, como en una pared y después quedarse y no entender nada y escuchar a ver qué decían los otros. Además. Claro, como que, nada, creo que eso sí alimentó el cine que finalmente después perseguimos para hacer, ¿no? El cine. ¿Y por qué cine? Porque en realidad era una lectora voraz
me encantaba el teatro, hacía música, o sea, toda esta, digamos, todas curiosidades y que finalmente se convirtieron en mi oficio. ¿Qué consejo le darían a una persona que está buscando incursionar en lo que es, ya sea documental o ese estilo de comunicación y que, bueno, está arrancando? Que vean mucho cine, y no solo el cine que sale en cartelera, sino que traten de ir, digamos, a ese cine de los 60, de los 70, de los 80, porque hay algo ahí, y sobre todo hay algo ahí que es importante para nosotros, porque tiene que ver con cómo el cine recoge esos cineastas, muchos cineastas muy inquietos, empiezan a recoger toda esa convulsión de la guerra y esa crisis de la guerra. Entonces es como ver ahí, porque ahí hay claves de la enunciación, de la construcción, de cómo narramos y cómo recogemos, digamos, esa realidad o los fenómenos que están ahí, un poco cuestionando las formas. Y creo que hay que cuestionar las formas hoy, sin duda. Ir a cine, ir a teatro, digamos, ir a galerías de arte, a museos, como empezar a ver, digamos, otras puestas en escena, porque finalmente todo es una puesta en escena, y finalmente es cómo pues, sacamos esto que hay dentro de nosotros y la ponemos afuera para que otro haga una lectura y se haga una pregunta, sobre todo, muchas preguntas. Y creo que los comunicadores y los periodistas tenemos que mirar de forma muy crítica, digamos, lo que está sucediendo hoy, y alejarnos de ese deber ser, y alejarnos de eso que nos han impuesto, y alejarnos de esa idea de que estamos en crisis y que cuál es el negocio de los medios. No, yo creo que cada quien debe encontrar su forma particular de salir a narrar, digamos, lo que sea que lo mueva de este mundo. Y siempre va a haber un público más o menos grande, más o menos interesado, pero es uno el que debe conectarse con eso que uno quiere contar. Y ahí creo que el arte es fundamental. De nuevo, creo que el arte es lo único que va a movilizar. Nunca pierdan la capacidad de juego, o sea, con esto hay que jugar, es jugar y disfrutar, digo, tenés una cámara de fotos, jugá, o sea, para arriba, para abajo, o sea, buscá, proponé, tratar de salirse de las normas impuestas siempre nos da una mirada diferente, o sea, cambiar la perspectiva, es eso. Mirar cine hecho por mujeres, porque también nos quedamos con muchos referentes varones, y hay toda una cinematografía extensísima, hermosa y casi en su totalidad invisibilizada, pero que es súper potente y que nos puede hablar, interpelar y nos puede agarrar también de la mano y nos puede sensibilizar de una manera diferente. Me ha encantado charlar con ustedes, de verdad me re emocioné cuando me dijeron que sí, así que disfruté un montón poder tenerlas acá. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, Chau, chau. chao. Dale. Bien, Eso. Gracias, muchas gracias.